Hubo un tiempo en que el cerebro era una especie de continente mental inexplorado donde ningún hombre había penetrado con el rigor de la ciencia. Yo asumí la misión de explorarlo. No tuve más armas que mi microscopio, mi lápiz y mi fuerza de voluntad. En el silencio de aquellas largas noches de trabajo comprendí que cada neurona era una chispa de intelecto y que, al descifrar su arquitectura, podría llegar a vislumbrar, imaginando su función, hasta la misma esencia del alma humana. Nací en 1852, en una España cansada y desorientada. Fui un muchacho rebelde, amante de la naturaleza, la luz, los colores y el dibujo, para desesperación de mi padre. Pero la vida me fue templando. En Cuba, como médico militar, conocí la enfermedad, el calor tropical y la corrupción. Allí estuve a las puertas de la muerte, pero mi tozudez y patriotismo me ayudaron a recobrar la salud. Decidí casarme, contra la opinión de mis padres y de los amigos, que presagiaban un desastre, para un soñador impenitente, despreciador del vil metal y de todos los prejuicios sociales. Claro es que mi matrimonio debía indefectiblemente ser un enlace de amor. Con los escasos ahorros del ejército compré mi primer microscopio y puedo afirmar que las lentes de aquel Berich cambiaron para siempre el rumbo de mi vida. Gracias a mis conocimientos de química, pude perfeccionar el método de tinción ideado por Golgi. Al agregar el compuesto tetróxido de osmio al líquido inicial, el dicromato potásico, conseguí que el proceso fuera mucho más rápido y que la tinción fuese más fina, permitiéndome ver los detalles estructurales con mucha más claridad. El trabajar con tejidos embrionarios fue uno de mis mayores aciertos. Las células no solo se teñían mejor que en la maraña del tejido adulto y eran más fáciles de identificar, sino que además pude descubrir cómo se desarrollaban las distintas tipologías celulares y cómo acababan sus prolongaciones. Entonces me di cuenta que el cerebro no era una red continua y caótica, como se creía, sino una constelación de células discretas e individuales. Cada neurona era una unidad vital que, mediante un contacto sutil, una especie de beso, lo que después conoceríamos como la sinapsis, se comunicaba con otra neurona para transmitir el impulso de la vida. Lo dibujé todo con precisión e introduje flechas en los distintos circuitos que estudiaba, que señalaban el sentido único en que se propagaban los impulsos nerviosos, ilustrando así lo que denominé como ley de la polarización dinámica de las neuronas, flechas invisibles al microscopio, pero absolutamente reales en mi entendimiento. Así, en aquel instante de epifanía, nació la doctrina de la neurona. Mi ambición nunca fue la de un maestro que exige lealtad ciega. Nunca quise discípulos obedientes, sino mentes lúcidas y sabias, capaces de superarme y de ver más allá. En Madrid fue por fin donde tuve un laboratorio en el que no solo formé una escuela, sino que impulsé una estirpe de investigadores que llevó el genio de la neurociencia española a la vanguardia del mundo. Aunque hubo bastantes más, mis principales herederos fueron mi hermano Pedro, cuyas aportaciones sobre el sistema nervioso de aves, reptiles y anfibios me fueron tan útiles en los primeros momentos, Jorge Francisco Tello, que siempre estuvo allí, y que fue más allá de mis estudios de la regeneración del sistema nervioso, Pío del Río Ortega, quien describió la microglía y oligodendroglía, Fernando de Castro, revelando el misterio de los reflejos de la respiración, y Rafael Lorente de No, quien abrió la senda hacia la cibernética y los cerebros artificiales. Mi vida y el esfuerzo de mi escuela prueban una verdad inmutable. El genio no es un don caprichoso, sino una herencia forjada con el más infatigable de los esfuerzos. Contemplé en mi microscopio el más profundo de los misterios, el telar infinito del cerebro, de mi obra y de la de mis discípulos, en la que exploramos la anatomía del pensamiento, la plasticidad de las conexiones y el papel fundamental de las células de la glía, nacen las esperanzas médicas que hoy combaten las enfermedades neurodegenerativas.
Cada dibujo, cada esquema de un circuito nervioso fue un intento de capturar la lógica de la inteligencia. No me sorprende que el hombre, ideando las redes artificiales, busque replicar esa arquitectura. Son la sombra digital de las arborizaciones neuronales que yo vislumbré. La ciencia siempre avanza a hombros de quienes supieron soñar y ver, y mi sueño fue legar a la humanidad el mapa con el que el cerebro, ese órgano majestuoso e insuperable, comenzaría a descifrar su propia grandeza. Si algo aprendí a lo largo de mi vida, es que no existen fronteras para el esfuerzo y la perseverancia. El talento no es un don misterioso, sino la paciencia aplicada. Los grandes logros no se heredan, se conquistan con sacrificio, disciplina y voluntad, las llaves maestras del conocimiento. Por lo tanto, creo firmemente en que todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro, el arquitecto consciente de su propia vida.